Entre los miles de migrantes que a mediados del siglo XIX partieron de Gran Bretaña a Estados Unidos en busca de fortuna, se hallaba un escocés llamado Alan Pinkerton. Nacido en un suburbio de Glasgow, famoso por sus burdeles, a los 8 años dejó el colegio y aprendió el oficio de tonelero. Pronto se implicó en el carlismo, el primer movimiento obrero organizado en el siglo XIX. Cuando la policía británica puso precio a su cabeza, decidió emigrar con su esposa a Estados Unidos. Pinkerton se estableció en Dundee, cerca de Chicago, donde abrió un taller de tonelería para abastecer a las granjas de la zona. Pero en 1847 un incidente cambió el curso de su vida. Mientras recogía madera en el río Foss, descubrió unos bandoleros a los que ayudó a detener. Poco después sus paisanos acudieron a él para que atrapara a un estafador que pasaba billetes falsos. Pinkerton montó una trampa y lo pilló con las manos en la masa. A la vista de sus actitudes, en 1848 el sheriff del condado contrató a Pinkerton. Tras un año en el que siguió trabajando de tonelero, Pinkerton se incorporó a la policía de Chicago como su único detective. No tardó en adquirir buena fama por su inteligencia y por sus buenos puños, también por su honradez, lo que le llevó a enfrentarse a las autoridades locales en un periodo marcado por la corrupción. Harto de presiones políticas, Pinkerton acabó dimitiendo de su puesto en la policía. El administrador de correos de Chicago lo contrató entonces para que investigara un caso en sus oficinas, la desaparición de cartas con cheques bancarios por valor de miles de dólares. Ocultando su identidad, Pinkerton empezó a trabajar como auxiliar en la oficina principal y no tardó en descubrir que quien robaba los cheques era uno de sus compañeros. El asunto se envenenó porque el culpable era sobrino del administrador que lo había contratado, y este hizo todo lo posible para tapar el caso. El íntegro Pinkerton lo denunció ante la dirección de la compañía. Con la nueva fama que le deparó este caso, Pinkerton decidió establecerse por su cuenta como detective privado. Este oficio, creado en Francia a principios del siglo, estaba en plena expansión en Estados Unidos. En la década de 1840 se fundaron al menos 3 agencias en Nueva York y San Luis. Los detectives trabajaban para la burguesía, resolviendo discretamente problemas familiares, así como para compañías aseguradoras, bancos y empresas comerciales en casos de fraude, de empleados infieles y de competencia desleal. Para iniciar su aventura, Pinkerton necesitaba capital y contacto con empresas y bufetes, que serían sus principales clientes. Por eso se asoció con un abogado bien relacionado, Edward Ruckell, para fundar la agencia Northwest Police Agency, aunque para aprovechar la fama del detective se anunciaba como Pinkerton Compañía. La sociedad duró un año. Hacia 1852, Alan se unió a su hermano Robert para crear la Agencia Nacional de Detectives de Pinkerton. La agencia suscribió un contrato con las 6 compañías de ferrocarril más importantes del Medio Oeste para vigilar sus vagones y estaciones. Además, Correos mantuvo el contacto con Alan y lo amplió para que investigara robos y sustracciones en vehículos postales y estafetas. Pinkerton se señaló por introducir técnicas científicas tanto en los escenarios del crimen como en el laboratorio, y creó además el primer archivo de identificación de delincuentes, la Galería de Pícaros, con sus fotografías y su descripción física. Para llevar a cabo sus múltiples investigaciones, los hermanos Pinkerton formaron un equipo de agentes. En contra de lo que era habitual en otras agencias, no contrataron antiguos delincuentes para el trabajo de calle, sino agentes honrados, con capacidad analítica y dotes para interpretar cualquier papel en distintos ambientes. Uno de sus agentes más destacados fue una mujer, Kate Barney, una joven viuda de Nueva York que en 1856 se presentó en el despacho de Pinkerton respondiendo a un anuncio de empleo. Le dije que no se contrataba a mujeres para aquel trabajo, escribió el detective, pero fue muy convincente. Me dijo que las mujeres son excelentes observadoras, pueden ganarse la confianza de las esposas de los delincuentes y los hombres sueltan la lengua cuando una muchacha los anima. Kate Barney se convirtió así en la primera mujer detective de la historia. En poco tiempo se la consideró la mejor especialista del país en delitos de cuello blanco y pasó a dirigir la nueva unidad femenina de la agencia, conocido como las Pink. El caso que cimentó la fama de la agencia Pinkerton fue el complot para asesinar a Abraham Lincoln en Baltimore en febrero de 1861, justo antes de que tomara posesión como presidente electo y de que estallara la guerra de secesión. Todo partió de una investigación sobre sabotajes en la línea ferroviaria Filadelfia-Baltimore. Alan Pinkerton viajó a esta última ciudad para infiltrarse entre los partidarios de la secesión del sur. Entre los agentes que la acompañaron estaba Kate Barney, que sedujo a varios políticos usando 2 identidades, la coqueta Miss Cherry y la modosa Miss Barkley. Al final averiguaron que un grupo pretendía asesinar al presidente en el tren. Pinkerton consiguió que Lincoln se disfrazase y se ocultase entre el pasaje, sin sufrir mayores contratiempos.
Comentando aquel incidente, los agentes destacaron la importancia de estar siempre alerta. De ahí surgió el logo de la compañía, un ojo abierto con el lema "Nunca dormimos", del que proviene el sobrenombre de la procesión en Estados Unidos, Private Eye, ojo privado. Alan Pinkerton fue un abolicionista militante. Su casa en Chicago era una de las paradas del ferrocarril subterráneo por el que miles de esclavos huyeron del sur hacia la libertad. Cuando estalló la Guerra Civil en abril de 1861, Pinkerton se alistó en el ejército de la Unión como jefe de una división de inteligencia, responsable de la captura de espías confederados y de la infiltración de agentes propios tras las líneas enemigas. En la posguerra se multiplicaron las bandas de forajidos, muchos de ellos veteranos del derrotado ejército confederado, que asaltaban bancos, trenes y furgones blindados. Para hacerles frente, las asociaciones de banca, ferrocarriles y transportes de valores contrataron a la agencia Pinkerton, que respondió con éxitos notables. Sus agentes eran tan implacables en la persecución de los delincuentes que la opinión pública empezó a cuestionar sus métodos, surgiendo así la leyenda negra de la agencia. La tensión acumulada durante la guerra, la intensa actividad de la posguerra, las muertes de su hija Isabel y de colaboradores y amigos íntimos pasaron factura a la salud de Pinkerton. En 1869 sufrió un derrame cerebral y empezó a ceder el control de la compañía a sus hijos William y Robert, mientras él se dedicaba a escribir libros sobre su vida como detective. Cuando murió en 1884, se había convertido en una leyenda.